Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el tema de hoy, am, que por razones obvias me vi en la necesidad de cambiar el orden que traíamos en la serie que iniciamos hace algunas semanas. Entonces, el día de hoy quisiera tratar un tema que, repito, considero básico, que considero esencial para afirmarnos en nuestro corazón. Este tema se llama el incomparable valor de conocer a Cristo. Vamos a estar viendo en Filipenses, en el capítulo 3, del versículo del 7 al 10. Eso es el texto base que vamos a estar viendo. Y lo cierto es de que, bueno, la razón de tratar este tema, la necesidad de ver este tema, es porque los tiempos en los que estamos viviendo hace más que evidente la fragilidad humana. Hace más que evidente esa, esa condición social en la que estamos ahorita, ¿verdad? Pero repito, no solamente es la fragilidad humana, pero es el egoísmo de una generación que está viviendo para sí misma, ¿sí? Que vive para el entretenimiento. Una generación que ha hecho evidente que se le puede manipular con una facilidad impresionante, ¿sí? Que es muy fácil crearle una percepción que no esté fundamentada en la verdad. Y no quisiera entrar en detalles, pero es una generación que piensa poco, ya lo hemos tratado esto, pero es una generación que no está acostumbrada a meditar, que no está acostumbrada a pensar, ¿verdad? Y que le importa muy poco el sentido de comunidad, que no tiene un sentido de comunidad, que es lo que cuáles son mis derechos, qué es lo que yo quiero, hacia dónde es donde yo quiero llegar, qué es lo que yo necesito, cómo me siento. Y, y bueno, algo de esto es de lo que vamos a tratar un poco, pero básicamente esta idea de poder verlo, lo que estamos, toda la pandemia pues, ¿no? Cómo estamos siendo afectados, porque todos estamos siendo afectados y entendemos, ¿verdad? De que se dice por allá por fuera, está este lado, ¿no? De no, es que a los cristianos esto no nos afecta y vemos que salen mil videos por todos lados, que salen canciones muy bizarras de repente también, este, pero que hablan de un triunfalismo impresionante, ¿verdad? De una fe tan mal entendida que nos puede llevar a desestabilizar en nuestra vida cristiana y realmente a llegar en extremos o llegar a puntos en donde podemos hacer, sinceramente, bastante imprudentes. Entonces, en medio de todo esto que estamos viviendo, necesitamos poner la plomada de la palabra de Dios y saber como creyentes el ABC, como iglesia, cómo tenemos que afrontar esto, pero cuáles son los valores y cuáles son los fundamentos que nosotros debemos de tener. Por eso este tema, el incomparable valor de conocer a Cristo. Y en medio de todo esto que estamos introduciendo, la pregunta obligada, y más que obligada, tiene un toque más bien trascendente, es esta, es, ¿conoce usted a Cristo? ¿Conoces tú a Cristo? Y no estoy preguntando si vienes a la iglesia, si oras, si lee la Biblia, si levantas las manos, si cantas, no sé, no estoy preguntando eso, no estoy preguntando si tienes una religión, no estoy preguntando absolutamente nada de eso. Yo espero que este mensaje, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, con su intervención, pues nos ayuda a darnos cuenta de dónde están los afectos de nuestro corazón. Nos ayuda a darnos cuenta, porque nosotros podemos tener un orden mentalmente correcto en cuanto a nuestras prioridades. Algo de esto tratamos en alguno ya de los temas, ¿verdad? Pero no necesariamente ser una realidad en nuestra vida. Yo puedo tener perfectamente ubicado de qué se trata en mi mente y jamás diría que el Señor no está en primer lugar y probablemente de una manera consciente jamás diría la prioridad número uno en mi vida es el Señor, mis afectos son por el Señor, todo lo que el Señor quiera.
Pero cuando llegamos a los hechos, cuando nos enfrentamos a situaciones como lo estamos haciendo, realmente sí es cierto que nuestra fe viene a ser probada, sí es cierto que la fe de los creyentes viene a ser probada en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta psicosis, también se puede decir así, quizá, pues, que está viviendo nuestra sociedad, ¿verdad? Y yo estoy plenamente convencido que necesitamos una manera, y de una manera más bien urgente, conocer y apreciar al Hijo de Dios. Estamos urgidos de tener una visión más fresca, de una visión más clara de Cristo y de este glorificado, de su obra. Estamos necesitados de ver su grandeza, estamos necesitados de ver su belleza, estamos necesitados de ver el incomparable valor de Cristo por encima de todas las cosas, por encima de todo. Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos con urgencia esto. Déjenme leerles algo que el pastor John Piper escribió en uno de sus libros. Voy a dar un par de pensamientos de él. Dice, nos sentimos satisfechos si a las personas les gusta estar con nosotros, o si tenemos un buen empleo, una buena esposa o esposo, buenos hijos y un lindo automóvil, largos fines de semana, unos pocos buenos amigos, una buena jubilación, una muerte rápida y sin sufrimiento, y nada de infierno. Si pudiéramos tener todo eso, aún sin Dios, nos sentiríamos satisfechos. Esto es una tragedia en potencia, una vida desperdiciada. Esto es lo que habla el pastor John Piper. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Lo pone de una forma muy gráfica y en muy pocas palabras realmente describe, yo creo, la condición de nuestra sociedad, y no solamente la condición de nuestra sociedad. Tristemente, esto también lo podríamos ubicar dentro del llamado pueblo de Dios, dentro de los cristianos. Aquí tendríamos que revisar nosotros esto. Vamos a ver, abran sus Biblias, por favor, ahí en Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a ver en el versículo 7, a partir del versículo 7, y como lo solemos hacer, me voy a ir deteniendo en algunos de los puntos. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, ¿sí? Esto todo lo que para mí era ganancia, en los versículos 5 y 6 menciona 7 cosas con respecto a esto. No me voy a detener ahí para poder avanzar un poco más rápido, pero dice, todo lo que para mí era ganancia, lo habla en plural. De hecho, la forma en la que está el texto original lo habla en plural. Está hablando de todos los logros de los que él se podía sentir orgulloso, en los que tenía su confianza y en donde se apoyaba incluso para llegar a ser justificado delante de Dios. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, por causa de Cristo, por lo que Cristo hizo, al yo abrazar la gracia, está diciendo el apóstol Pablo, al yo darme cuenta de su amor, al ver su misericordia, ¿verdad? Esto hace que yo me dé cuenta de que todos los logros, que todos los méritos humanos, en todas las cosas en las que uno se puede apoyar como ser humano para alcanzar la justificación, lo que está diciendo son en realidad una pérdida. Entonces aquí está la esencia misma del pecado, fíjense bien. El hombre está tan lleno de sí mismo que no tiene en su espíritu un lugar que puede ser llenado por Dios, ¿verdad? El hombre confía en su agudeza intelectual, en las motivaciones, bueno, se siente un buen deseo, ¿verdad? Pero son ideales humanistas, en virtudes personales, en una vida disciplinada, su honestidad, y aún también en algunos ejercicios religiosos. Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo voy al culto todo el tiempo, etcétera. Repito, esto es en esencia orgullo, ¿sí? Cuando alguien puede anteponer esto
que no son cosas malas, si nosotros vemos no son cosas malas en esencia, pero cuando nosotros anteponemos esto, ¿sí? Y se presenta ante Dios como si esto nos hiciera merecedor de su favor, merecedor de su gracia, merecedor de su salvación, esto es lo que nos elimina, ¿verdad? Esto es lo que viene a ser basura. Y el apóstol Pablo dice, todo eso yo lo ubico perfectamente como una pérdida. Todo eso no tiene ningún valor, ¿sí? Ahora, déjenme, vengan conmigo ahí a Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, porque fíjense, dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Es decir, si hay un mensaje o un lenguaje más bien metafórico en estas dos preguntas retóricas que hace, ¿verdad? Pero aquí el Señor enfatiza esta enseñanza, ¿verdad? Porque ah, es que, miren, es que el Señor sabe perfectamente que luego nos apoyamos mucho en nosotros mismos, que luego confiamos demasiado en el brazo del hombre, que confiamos demasiado en nuestros recursos, en nuestra carne, pues, y nosotros necesitamos aprender a cambiar esto. Nosotros necesitamos, por eso mencionamos hace un momentito, necesitamos voltear a la cruz, necesitamos voltear y ver la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, porque hay tantas cosas que nos lo borran, hay tantas cosas que nos lo nublan, ¿verdad? Y algo que es muy importante que trata aquí, que es el hecho de que conseguir todo cuanto puede ser alcanzado en esta vida terrenal, ¿sí? Es perderlo si no hay una visión en lo eterno, si no hay una visión en lo celestial, si no hay una proyección en eso. Es decir, todo lo que pasa en este mundo, todos los bienes del mundo, ¿verdad? El valor que tienen es tan limitado, tiene un valor tan absurdo. Nosotros le asignamos un valor, lo sobreevaluamos, sí, que llega a ser algo negativo, porque no puede comprar nada, no puede asegurarnos absolutamente nada, no nos puede asegurar nada aquí. Miren, lo voy a poner de este tamaño, ¿sí? Por cosas que se están viviendo y no solamente en Londres, pero que se están viviendo en otros lugares también. O sea, es tan complicado que no importa si tú tienes dinero y vas al súper, a veces ni siquiera papel de baño encuentras. Así de absurdo es confiar, así de absurdo es, pues sí, descansar en tener mucho recurso. Ahora, si se tiene, qué bueno, gloria a Dios, si no me distrae, si no lo considero yo y si no lo tomo yo y me apoyo en eso, decir, en esto tengo una seguridad, en esto tengo una certeza, ¿verdad? Es decir, el punto, ya vemos que el hecho de acumular bienes temporales pueden perderse así, de inmediato, ¿verdad? La sabiduría, nos dice la Escritura, está en valorar. Sí es cierto, las cosas temporales, las cosas terrenales, pero valorarlas como lo que son, como algo temporal, como algo efímero, como algo pasajero, ¿sí? No como algo en lo que me puedo apoyar y que me va a garantizar un bienestar y que me va a garantizar una plenitud. Ajá. Esto es muy, muy importante. Versículo 8 de Filipenses 3 dice, y aún más, es decir, aquí ese aún más está enfatizando su convicción, aquí está enfatizando de una manera que presenta con toda claridad la posición que él ha tomado. Dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿de qué cosas está hablando? Bueno, las que menciona en los versículos anteriores que acabo de mencionar, versículos 5 y 6, en las que se jactaba, en las que confiaba, en las que, otra vez, él se apoyaba en esto, pero luego nosotros, repito, hay cosas en lo natural, en lo temporal, en donde solemos apoyarnos, ¿sí? Enfatiza que nosotros somos los que le asignamos el valor a las cosas.
Nosotros somos, es decir, una cosa es lo que una cosa cuesta y otra cosa es lo que esa misma cosa vale. Muchas veces se le asigna un valor más alto de lo que realmente cuesta. ¿Okay? Y repito, muchas veces ese valor nosotros se lo damos por el grado de satisfacción, el grado de plenitud que trae a nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con eso. Si yo estimo como pérdida todas las cosas. Ahora, aquí viene el punto importante. ¿Por qué las estima como pérdida? O sea, no está hablando de que cosas temporales, no importa, voy a ser irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. Dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, es decir, la superioridad, el sobrepasar, aquí tiene ese sentido de sostenerse por encima de todo, de estar por encima de todo. Excelencia de conocimiento es un hebraísmo para decir el inmesurable valor, es decir, un valor que no tiene una medida para ser pues sí, es no exagerado, pero es enorme, inmesurable, que no se puede medir ese valor. ¿Cómo lo medimos? Dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Obviamente no está hablando de ganar a Cristo como algo que yo me merezco, yo lo puedo ganar. Pero ciertamente ubico que si yo me apoyo en otras cosas, si yo pongo mi confianza en otras cosas, eso me hace a un lado, me elimina, me sabotea completamente la posibilidad, ¿verdad? Y la esperanza en tener a Cristo, en ser de Él. ¿Ok? Pero menciona algo aquí. Dice, lo he perdido todo y lo considero como basura. Es decir, todas las cosas a las que en las cuales se apoyaba para tener, darse esa confianza, para darse esa plenitud y para encontrar eso y de alguna manera que él lo sentía como un mérito para acercarse a Dios. Dice, todo eso lo considero como basura. Y literalmente basura es una palabra muy fuerte en el griego, que es la palabra escubalón, y quiere decir estiércol, desechos humanos. Entonces imagínense, o sea, como muchas cosas que nosotros, ya esto cómo nos ayuda, ¿no? A entrar en perspectiva, ¿cierto? A poder decir y poder establecer todas las cosas que el hombre tiene y puede lograr y puede alcanzar y puede recibir y puede heredar. Todas esas cosas, todas las cosas de este mundo en donde yo me pueda apoyar pensando que con eso me voy a ser merecedor de la gracia de Dios, que con eso me voy a poder acercar a Dios y que Dios de alguna manera está en deuda conmigo. Cuando yo veo el valor de Cristo, cuando yo entiendo lo que Cristo hizo, me pone en perspectiva y no solamente digo, ay, todo eso es una pérdida. No, todo eso es cubalón. Todo eso es algo sucio, maloliente, guácala, no lo quiero. Yo quiero a Cristo. Y este es un deseo que yo estoy seguro que el Señor quiere agitar en nosotros en estos tiempos que estamos ya viviendo y que van a venir, mis amados, van a venir tiempos complicados. Yo creo que todos lo sabemos ya. Van a venir tiempos complicados y tiempos también en donde nosotros tenemos que aprender a hacer iglesia de otra manera de la que tradicionalmente lo estábamos haciendo. Y no está mal tradicionalmente, está bien así como lo estábamos haciendo, pero esto nos abre otra posibilidad y yo quisiera que nosotros pudiéramos capturar esto en primer lugar para acercarnos al Señor, los tiempos que vamos a tener para una mayor lectura, profundizar en nuestros estudios, profundizar en nuestra vida y en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra comunión con Dios, es una oportunidad que estamos teniendo. Porque muchas veces lo primero que tenemos y el primer pretexto que nosotros ponemos como iglesia, como creyentes, todos, ¿sí? Todos. Cuando, empezamos a estar muy ocupados, pero si nos atrevemos a decir cuál es el primer obstáculo que tú encuentras
para estar en comunión con Cristo, para estar en comunión con los hermanos. ¿Cuál es el primer obstáculo? El tiempo. Tengo que trabajar. Y lo primero que cortamos, yo lo he mencionado en otras ocasiones, en varias ocasiones, lo primero que cortamos es nuestra comunión con el Señor. Lo primero que cortamos es eso, porque decimos, el Señor entiende, Él sabe que tengo que ser responsable. Y aquí lo que me está diciendo es, sí, ser responsable, sí, sí está bien. Las cosas que están a nuestro alrededor tienen un valor y debemos de ser responsables, pero Cristo está por encima de todo. El conocerle a Él está por encima de todo, ¿sí? Nos pone en la perspectiva correcta. La nueva traducción viviente se lee de esta forma, esta parte del versículo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás no vale nada. Entonces, es decir, comparados con este bien de conocer a Cristo, y ese es precisamente el término, es un bien supremo, ¿verdad? Ese es un bien supremo. Es decir, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús la palabra. No tengo tiempo para entrar en detalle el cómo luego una expresión, como en el griego una palabra a veces se tiene que traducir con una expresión porque no hay equivalentes, ¿sí? Pero la palabra es juperejo, que habla de superioridad. Ese incomparable valor es superejo, ¿verdad? Juperejo, perdón. Es un valor muy, muy superior, ¿ok? Y la nueva traducción viviente me gusta mucho porque se me hace muy claro cómo lo traduce, ¿verdad? Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Es decir, todos los bienes relativos no merecen, ¿verdad? Estar en el mismo plano en nuestros afectos por el Señor. No merecen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, por el otro lado, es probable que el apóstol Pablo estuviera pensando más generalmente en el hecho de que el ser fiel a Cristo significaba una renuncia de todo lo que él pudiera llegar a apreciar. Déjenme ponerlo de esta forma. Bueno, cuando nosotros ya venimos y hemos conocido al Señor, a veces con el día a día, a veces con la rutina, a veces por las cosas que necesitamos y tenemos que hacer, podemos llegar en algún momento dado a, como dije en un principio, luego no conscientemente, porque conscientemente no haríamos, conscientemente no diríamos cosas como estas, pero el valor que le damos y nuestros afectos por el Señor, lo cierto es de que menguan. Lo cierto es de que sí se reducen, sí se ven afectados y luego las decisiones que tomamos sí se ven afectadas en estos. ¿Okay? Todas las cosas de las que el hombre se puede jactar, cualquier tipo de logro en lo que, como mencionamos, se llega a tener confianza, lo que nos acaba de exponer aquí en la palabra es que es un desecho comparado con la salvación que está en Cristo Jesús. El tener la vida de Cristo Jesús, porque ese es el punto. No es el hecho de que ya tengo una cierta información acerca de la persona más importante del universo. O sea, no solamente tengo esa información, sino tengo su vida. Tengo claro qué es lo que Él hizo y ahora tengo su vida. ¿Y cómo valoro? ¿Cómo le doy ese valor? ¿Sí? Y aquí es en donde el apóstol Pablo le recuerda a los corintios, porque tenemos este tesoro, que es la vida de Cristo, en vasos de barro. Y el barro es un material muy barato, muy corriente. No es más que tierra con agua y sol. ¿Está bien? Entonces, nunca lo importante va a ser la vasija o el vaso. Siempre lo importante va a ser el tesoro. Es la vida de Cristo en nosotros. Cristo mismo
pero Él en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le gustaba mucho y era una de sus frases favoritas: en Cristo, en Él, ser hallado en Él. Ahorita lo vamos a ver, porque mis amados, no hay nada mejor que conocer a Cristo. No hay nada mejor que ser conocidos por Él. Entonces, es realmente una pérdida abandonar una vida de acumular cosas que su único propósito es hacernos sentir bien. Eso es lo que vemos afuera. La gente hace, corre, mata por sentirse bien, por acumula, abandona lo más por lo menos, ¿verdad? Decimos nosotros en México, ¿verdad? Se descuidan los centavos por los pesos por cuidar los centavos, es decir, se cambia lo más por lo menos, pero me sentí bien. Y el enfoque es, como dijimos en un principio, el enfoque de esta generación está en sentirse bien. Siempre vas a ver en muchos de los programas, en entrevistas que hacen, reality shows y todo eso. ¿Y tú cómo te sentiste? Y cuando viste, ¿cómo te sentiste? Cuando viste que tu papá hizo esto, cuando tú viste que le hicieron esto a este animalito, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue? Ay, yo me sentí así, ¿verdad? Y gira en torno a eso, porque otra vez es una generación que gira en torno al entretenimiento, que gira en torno al yo quiero hacer lo mío y lo quiero hacer para sentirme bien. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de ascetismo, ¿verdad? Pues me tengo que sentir mal y quiero sentirme miserable. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de cuál es el enfoque de la vida. Y lo que nosotros podemos ver es que en estos momentos el enfoque de la vida que nosotros tenemos determina precisamente el cómo estamos. Lo determina, eso es bien clave y eso es bien claro, ¿verdad? Otra pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo despojarnos de estas cosas, de esta vida de acumular, de todo eso, ¿verdad? Uh, y, y no vivir para el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo no llegar a Él con pasión y con entrega? Y miren, si logramos ajustar esto, yo creo que nuestras reuniones van a cambiar, aún las reuniones virtuales como estas. ¿Sí? Pero cuando nos juntemos, cuando tengamos la oportunidad, que bueno, ahorita no nos podemos juntar más de 10 personas a la vez, pero cuando nos juntemos 2 o 3 y que haya un gozo y que si adoramos al Señor sea pero profundo y tener esa intensidad en nuestro corazón uh, para poder estar con Él, ese deseo de estar con Él, porque bien podría ser que no tenemos muy claro el asunto de la cruz, bien podría ser que no tenemos muy claro esa obra que el Señor ha hecho y necesitamos de una manera urgente una obra del Espíritu Santo que nos vuelva a mostrar, que nos deje ver la gloria del Hijo de Dios. Yo lo necesito, yo les confieso, yo necesito esto. Porque muchas veces sí se queda acá, se queda toda esa información acá y a veces, bueno, ya está ahí, pero yo en lo personal, Raúl, yo necesito que baje a mi corazón, que baje a mi vida y que me trastorne por Cristo. Y yo creo que usted también lo necesita, fíjese. Versículo 9, Filipenses 3. Y ser hallado en Él. Esta expresión, en Él, ¿verdad? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la ley que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, es decir, no son los méritos. Ser hallado en Él, es decir, todos los méritos, yo quiero estar en Él, yo quiero ser encontrado en Él, porque he confiado en lo que Él hizo, en los méritos que Él tiene. Ahí quiero estar, ahí quiero ser encontrado, ahí es donde quiero, ahí es donde quiero estar. ¿Okay? Versículo 10, vamos avanzando.
Entonces dice ser, fíjense bien, dice ser hallado en Él, versículo 10, y conocerle a Él. Y aquí conocer, en el griego, conocer, hay dos palabras, esencialmente dos verbos que hablan de conocer. Uno de ellos es ginosko, que ese es el que se utiliza aquí, conocer, esa es la raíz, ¿verdad? Que es conocer por experiencia. Esto, ginosko, o el conocerle a Él, no solamente habla de tener la información correcta, habla de un entendimiento completo, de un entendimiento acerca de Dios. Está hablando de saber y de conocer a Cristo, no de saber, es decir, no es de saber de cosas acerca de Cristo. Hay gente que conoce cosas acerca de Cristo, pero no conoce a Cristo. Y nosotros tenemos que tener muy claro esto. Y debemos de tener la capacidad, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos de esta enseñanza o de este mensaje, es ¿conozco a Cristo o conozco cosas acerca de Cristo? Bueno, esta expresión del apóstol Pablo aquí, y conocerle a Él, es conocer a Cristo. Repito, no solamente cosas acerca de Cristo. Dice, y conocerle a Él, dice, el poder de su resurrección. Y esto nos habla de la certidumbre de la glorificación de los creyentes. Habla de esto, el poder de la resurrección, ¿sí? De la completa, de la absoluta victoria sobre el pecado. Porque ahorita, bueno, si ubicamos, si hemos sido salvos, sí, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma, gloria a Dios, le pertenecemos a Cristo, nuestro cuerpo no ha sido redimido, pero aquí ya está hablando el poder de su resurrección, cuando seamos glorificados. Está hablando esto para estimular, escúcheme bien, sí, nuestra vida espiritual, nuestra vida moral. Es para estimularnos a esto, ¿verdad? Porque el poder de su resurrección nos está dando la garantía de que nada, ni la vida, ni la muerte, nada nos puede separar de ese incomparable amor de Cristo. Eso es lo que Pablo les dice a los romanos. ¿Quién me separará? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ningún, ya así ya lo pone al final. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero fíjense, es conocerle a Él, el poder de su resurrección, pero también menciona algo muy importante, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Aquí obviamente no está hablando de decir yo llegar a ser, conocerle a Él, ¿verdad? O ser como Él en su muerte, que me crucifiquen, no en un sentido literal. Hubo un tiempo, una época en la iglesia en donde se tenían estas ideas, que por ejemplo el grado máximo de espiritualidad se daba cuando se llegaba al martirio. Entonces muchos procuraban ser mártires y trajo ciertos desbalances, ciertos desequilibrios. Luego lo veremos cuando veamos un poquito más de la historia de la iglesia, pero no está hablando de eso. Lo que está diciendo con llegando a ser como Él en su muerte, está hablando de morir de manera práctica al pecado, de morir al yo, de morir al mundo. Pablo, ¿verdad? Les dice ahí al mismo al apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, pues ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahora ya no vivo para mí, ya no vivo para agradarme a mí, ya no soy yo el centro de todas las cosas, ya no se trata de mí, no se trata de qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo logro, pero voy a vivir para Él, estoy viviendo para Cristo, le pertenezco a Él. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y me voy a perfilar para el final de este mensaje. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz.
No quiero saber nada más de otra cosa que no sea la cruz. Dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ay, mis amados, que esto nos penetre en el corazón, empezando por el que les está hablando. Empezando por el que les está hablando. Pero este entendimiento, debido a lo que Él hizo, debido a esta cruz, debido a su obra y mi interés por este mundo, dice, fue crucificado. ¿Dónde están nuestros intereses? ¿Dónde están nuestros afectos? Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. Lo leo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Es la obra de Dios uniéndonos a Cristo. No somos nosotros uniéndonos al Señor. No son nuestras obras las que nos unen. No son nuestros méritos, no son nuestros logros. Es la obra del Señor la que nos une a Él. Dice, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, no nosotros, no nuestros méritos, sino el conocerle a Él. Esa experiencia de vida, recibir su vida. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. No lo hicimos nosotros, no lo logramos nosotros, ¿sí? Con razón dice lo que menciona aquí en Gálatas, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Wow. Versículo 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguno quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Si alguno quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Voy para el final, déjenme leerles lo que Benjamin Jowett dijo acerca de estos versículos. Es un comentario a estos versículos de 1 Corintios 30 y 31. Fíjense bien, Dice, muchos cristianos se dan por satisfechos con una entrega en la que no hay derramamiento de sangre. Dan lo que pueden apartar con facilidad. Sus dones son cosas a las que no están apegados y su entrega no demanda sangrar. Sacrifican en tanto que no demande la vida. Cuando se demanda lo verdaderamente vital, no se les encuentra. Está bien fuerte. Está bien fuerte. Lo voy a leer una vez más. Está golpeador, ¿no? A mí sí me pega esto. Porque luego lo que está diciendo es de que podemos tener una vida, un cristianismo que no cuesta. Y no se trata, otra vez, no se trata de pagar por eso. Pero es que si no me incomoda, ¿verdad? Entonces lo doy. Si no ocasiona que tenga que tomar una decisión, por el Señor, o por mí, o qué es lo que voy a hacer, entonces sí lo hago. Si no estorba mis planes, incluso si puedo utilizar a Dios para obtener lo mío, para obtener mis planes, pero no al revés. Y aquí esto es algo de lo que nosotros tenemos que pensar. Vivimos para Él, somos de Él y para Él. Y todo esto que está pasando, yo creo que nos debe de traer esto a memoria y nos debe de fortalecer y de que agarremos impulso y agarremos fuerza por todas las cosas que vienen y entendamos bien esto. Lo voy a leer una vez más. Dice, muchos cristianos se dan por satisfechos con una entrega en la que no hay derramamiento de sangre. Dan lo que pueden apartar con facilidad. Sus dones son cosas a las que no están apegados y su entrega no demanda sangrar. Sacrifican en tanto que no demande la vida. Cuando se demanda lo verdaderamente vital, no se les encuentra. Y nos vamos para el final. Una forma de que nosotros
podemos ver madurez, si estamos nosotros creciendo, si estamos nosotros madurando, es precisamente ese grado, esa aspiración de que nosotros tengamos de conocer más al Señor, de acercarnos, de aumentar nuestro conocimiento, de aumentar nuestra devoción, ¿verdad? Y cuando nuestra comunión con Cristo, entonces se convierte el objetivo de nuestra vida. Esto es clave, que el objetivo de mi vida, ¿verdad? Es estar en comunión con Cristo. Entonces, tengo que entender estas dos cosas. Número uno, es decir, para crecer, para estar en comunión con el Señor, estas dos cosas son muy importantes. Número uno, repito, ningún logro personal me da méritos para con Dios. Ningún logro personal me da méritos para con Dios. Número dos, que esta búsqueda siempre implicará sacrificios. Esto es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que siempre que le decimos que sí a una cosa, le vamos a decir que no a otra cosa. Pero es que entendamos esto, mis amados, ¿sí? No son mis méritos, pero al mismo tiempo va a implicar que yo sacrifique. Y cuando decimos sacrifique, no estamos hablando otra vez de ascetismo, no estamos hablando de tengo que sufrir para merecer. Estamos hablando de que le voy a decir que sí a Cristo y le voy a decir que no a mí. Le voy a decir sí a la cruz y le voy a decir no al mundo. Que mi interés principal, mi interés primordial siempre será el hecho de conocer a Cristo, de que mi devoción por Él crezca y de poder identificar que las cosas que me aparten de esa comunión con Él, conscientemente las voy a eliminar, pero es que me gusta mucho, pero lo voy a hacer a un lado, porque he llegado al entendimiento del incomparable valor de conocer a Cristo en medio de toda esta locura que vemos, porque es una locura, hermanos. Con qué facilidad, yo me quedé meditando esto, con qué facilidad se enloquece el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos fake news? Imagínense qué tranquilidad habría si no hubiera mentiras circulando, si hubiera toda la información correcta. Pero de repente se suelta un fake news por ahí, ¿verdad? Una información que no tiene nada que ver y el mundo la abraza como, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son precisamente las cosas que causan un mayor daño. Hoy precisamente, hace un rato que estaba platicando con una persona ahí, ves, o sea, cómo hay niveles, ¿no? de amarillismo en todas las cosas que se dicen, ¿verdad? Aún por los gobernantes. Y sí, qué bueno que dan la información, qué bueno que nos dicen, qué bueno que nos advierten, pero en muchos casos, en muchos casos, ¿verdad? Al menos de lo que yo he visto, eh, lo han inflado. Y no estamos diciendo que esto no es real, no, no, no. Hay una pandemia, este bicho, ¿verdad? Es de lo más fácil de contagiar y tenemos que procurar y hacer todo lo posible por los más vulnerables. No tanto es, ay, pues es que a mí no me importa, a mí no me ha dado, a mí si me da, no pasa nada. No, pues qué bueno que no pase nada contigo. El punto es de que no se lo vayas a pasar a alguien que sí le hace. Entonces, ese es en esencia, ¿no? Pero vean, como mencionamos en un principio, todo esto cómo ha hecho brotar el egoísmo en este sentido de que te dicen, no, 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 que tienen que estar aislados, ¿verdad? Todos en orden. Y por alguien saca por ahí, va a haber escasez de tal cosa, y van y se hacen compras de pánico y hay aglomeraciones. Y dices, eso es precisamente lo que se debe de evitar. Es un ejemplo nada más, es algo muy sencillo, ¿sí? Pero bueno, regresamos. Repito estas dos cosas. Ningún logro personal nos da méritos para con Dios. Número dos, siempre va a implicar un sacrificio. Decir sí a una cosa va a implicar decirle no a otra. Y termino con esto también del pastor John Piper. Dice, desperdiciamos nuestra vida cuando no comprendemos la gloria de la cruz.
cuando no la atesoramos por lo que es y cuando no nos aferramos a ella como precio carísimo por parte de Dios para darse a sí mismo, quien es el mayor regalo. Wow. Cuando no apreciamos que es Dios mismo dándose a nosotros, que no hay mayor regalo que Él. Absolutamente nada, cualquier cosa en esta creación, cualquier cosa que nosotros podamos valorar, cualquier cosa que nosotros podamos atesorar de esta creación, mis amados, como decía el apóstol Pablo, es basura, es algo maloliente comparado a conocer a Cristo. Pues que el Señor nos ayude en todo esto, que el Señor nos ayude a crecer en Él, que el Señor nos ayude a ubicarnos bien y que nos dé la gracia en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, que es un tiempo difícil y van a venir tiempos complicados también, pero nuestra fe, miren, empezando por aquí, nuestra comunión con el Señor, que esté bien, nuestra intimidad con Él, amándole a Él, porque amándole a Él vamos a amar a lo de Él, amándole a Él vamos a amar a los suyos, amando a Cristo vamos a amar a su iglesia y poder vivir de esa manera. Y estos tiempos que vamos a tener para estar en casa, para tener tiempos de recogimiento, como bien han dicho, no son vacaciones, son tiempos de recogimiento, hay que aprovecharlos. Hay que ver el lado amable. Quizás si en un principio decíamos, no, pues es que yo no tengo tiempo, bueno, ahora sí tenemos tiempo. Ahora sí tenemos tiempo. Si Dios está metiendo una cernidita con todo esto para afianzarnos, ¿verdad? Nuestra confianza en Él, gloria a Dios. Pero el hecho de que también ubiquemos, de que nuestra confianza en Dios nos está dando esta oportunidad para crecer en ello, pero al mismo tiempo, mis amados, también es el hecho y es la responsabilidad que Él nos está dando de qué hacer con estos tiempos, de aprovecharlos, porque no sabemos qué es lo que va a venir allá adelante. Y ciertamente estamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos, estamos aprendiendo nuevas formas, pero miren, yo les voy a decir una cosa, la palabra de Dios no está presa. Y seguiremos recibiendo alimento por la gracia de Dios y vamos a seguir creciendo por la gracia de Dios y es que Dios es muy bueno. Entonces, con esto concluimos este mensaje. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto. Oren por favor por nosotros para que nuestro regreso pueda ser con bien, a como está programado. Hasta ahorita todo va bien. Les pedimos que nos ayuden a orar. Amén. Que Dios los bendiga.